gran ejemplo de humildad. Los evangelios nos cuentan uno un detalle y otro detalle, y de esta manera entre todos se complementan. Voy a intentar complementar lo que nos cuentan los evangelios para que tenga un poco más de sentido y poder entender mejor lo que sucedió aquel último día de Jesús. Vamos a Lucas capítulo 22, versículo 24. Lucas capítulo 22, versículo 24 nos dice: hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Está hablando de los discípulos. Una disputa. En el griego, filoneikia significa una pelea, fuerte altercado. ¿Qué sucedió entre los discípulos que empezaron a pelear? ¿Cuál fue el tema que los hizo pelear entre ellos? ¿Quién de ellos sería el mayor? ¿Quién de ellos tendría el lugar más importante en la casa del Señor, en el ministerio del Señor? Y Lucas menciona esta parte que Juan no menciona, pero si cruzamos todos los evangelios los podemos leer así de corrido, entonces se clarifica más. Esto sucedió justamente en Juan capítulo 13 versículo 4, pero vamos a leer desde el versículo 1 para que podamos tener un panorama mucho más amplio. Dice: uno antes de la fiesta, de la Pascua, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que la hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Versículo 2. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos, y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto, y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en el hebrillo, una tipo palangana, y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Es donde entra este versículo de Lucas 22, 24. Empezaron a discutir, empezaron a pelear. Entonces, en el versículo 4 de Juan, se levantó de la cena y se quitó su manto, y tomando una toalla, recuerden que ellos estaban riñendo, estaban peleando. En ese mismo momento Jesús se levanta. Luego puso agua en el hebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla sin decir una sola palabra. Y estos peleándose. En eso se levanta, se quita el manto, le pone agua en el hebrillo y comienza a lavar los pies de los discípulos. De una forma práctica, Jesús les estaba dando una gran enseñanza y un gran ejemplo a sus discípulos. Un ejemplo de verdadera humildad. ¿Por qué? Porque era el trabajo que hacían los esclavos, lavar los pies. Era una costumbre en aquellos tiempos de lavar los pies de las personas que llegaban de algún lugar, como el aposento en el cual estaban, que les habían preparado para celebrar la Pascua. Ellos venían llenos de polvo, de suciedad, habían pisado todo tipo de suciedad, y siempre se acostumbraba que debería haber un esclavo contratado
o de algunos de los dueños del lugar para participar de la cena, que hiciera ese trabajo de lavar los pies. Pero algo falló en la organización. Se les olvidó a los discípulos llevar a alguien que hiciera ese trabajo de limpiar los pies. Pero Jesús sabía lo que iba a suceder. Silencioso, no dijo nada. Estaban discutiendo los discípulos. Entonces empiezan a pelear los discípulos. El número uno seré yo. Y el otro, no, yo soy el número uno. Ese era el tema de su discusión. Y Jesús se levanta de la cena y comienza a lavar los pies de los discípulos. Quiero que noten que ninguno de los 12, ni uno de ellos ni siquiera había pensado o pasado por su mente hacer el trabajo de un siervo o de un esclavo. Estaban bien sentaditos allí y yo no sé por qué, pero me parece tan actual esa escena, que los ungidos de Dios sentados para que todo el mundo les sirva, que no le toquen al salir, quiero salir sin que nadie me toque, ni me moleste. Increíble, ¿no? Yo no sé qué tipo de Biblia leen esto, ¿no? Esta escena de Jesús fue conmovedora, un ejemplo de profunda humildad, un ejemplo que sus discípulos deberían de seguir. Ni uno de ellos pensó ni siquiera hacer ese trabajo, ninguno de sus discípulos, que le correspondía a un esclavo. Prefirieron quedarse con los pies sucios y no mover un dedo. Qué increíble. Esto habla de que en los corazones de los discípulos había cierta soberbia, cierto orgullo. ¿Y yo por qué? ¿Y yo por qué tengo que hacer eso? Que lo haga aquel o aquella. Y esa misma actitud es el corazón de muchos cristianos hoy. A veces nos vemos envueltos en la misma actitud, en la misma soberbia, en el mismo orgullo. Que lo haga aquel. Y ponemos un montón de pretextos. Sin embargo, Jesús le da ejemplo a sus discípulos y a nosotros que estamos aquí hoy presentes, un ejemplo que deberían de seguir más que un acto de lavarse los pies. Era una enseñanza que les hablaba de la humildad que deberían de tener. Más que un acto literal, repito, porque este acto se repite hoy en muchos sectores de la iglesia así llamada cristiana, como algo literal, como un ritual nada más, sin sentido. Pero los discípulos ya en el transcurso de la vida cotidiana verdaderamente hacen cosas por amor a Dios y por amor a los escogidos. Pero muchos no están dispuestos a dar su vida por Cristo y por el Evangelio, y mucho menos a servir. Y no quieren si no quieren que les sirvan. Entonces, este lavamiento de los pies tenía varias enseñanzas que Jesús transmite en este versículo, en este momento. En Juan capítulo 13, versículo 6, si me acompañan en ese versículo, entonces vino a Simón Pedro, y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Trate de hacerse una película en su mente y Pedro mirándole, y se viene acercando a Jesús y Pedro le dice, preguntándole: ¿tú me lavas los pies? Cuando nosotros leemos "me lavas los pies", Juan utilizó específicamente una palabra en el vocablo griego, y la palabra nicto. Acá hay un juego de palabras, nicto, en nuestro vocabulario español un poco limitante,
pero en el griego nos explica mejor si nos vamos a buscar esa palabra. Utilizó el vocablo nipto, y nipto significa literalmente limpiar las manos o los pies o la cara, es decir, que es específico su lavamiento, que era lavarse la cara, lavarse las manos y lavarse los pies. ¿Me lavas los pies? Utilizó la palabra nipto, Pedro. Hay un juego de palabras aquí en el verbo lavar que aparecen de por lo menos 3 veces, que son distintas, que tienen significado muy distintos. Entonces, vayamos a Juan capítulo 13, versículo 7. Respondió Jesús, le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. El gesto de Jesús de humillarse y lavar los pies es evidente que Pedro estaba todavía con un orgullo en su corazón. Dijo: tú me lavas a mí, pero ¿cómo? No entiendo. Tú, el Señor del universo, el creador de todas las cosas, humillándose para lavarme. Y le dice, Jesús le dice: lo que yo hago, tú no lo entiendes ahora. Lo que Jesús estaba haciendo, mucho no lo entendía. Aunque Pedro había recibido algunas revelaciones directas de parte de Dios en cuanto a algunos conceptos divinos. Por ejemplo, en Mateo capítulo 16, versículo 15 en adelante, Él les dijo: vosotros, ¿quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Entonces respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Pero en una ocasión lo quiso detener también, cuando Jesús les enfatizó: me van a matar. Lo tomó aparte y comenzó a reprenderle. El verbo utilizado es regañar a Jesús. Y Jesús le dijo: quítate, Satanás, delante de mí, porque no pones tus ojos en las cosas de Dios, en las cosas celestiales, sino en las cosas terrenales. Vemos esto en Mateo capítulo 16, 22 en adelante. Entonces Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Entonces Jesús le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, pero lo comprenderás después. Hay cosas que Dios hace en nuestra vida, hermanos, hermanas, y no lo comprendemos. Pero si confiamos en su sabiduría, en su omnipotencia, y estamos seguros de que cualquier cosa a la postre será para beneficiarnos, para fortalecernos. Lo que puedas estar pasando en este momento, tal vez tú no lo comprendas en este momento, pero muchas de ellas lo entenderemos o lo entenderás después. Esto es un versículo que tiene un contenido espiritual profundo, porque muchas veces Dios está haciendo cosas o permite cosas en nuestras vidas que a veces no nos quebrantan, nos afligen. Estas son las hierbas amargas que no entendemos, pero por fe, como aquel testimonio que vi una vez de la señora que dijo: no comprendo por qué murió mi hijo, no lo entiendo, pero sé que Dios va a obrar a mi favor. No lo entiendes ahora, pero lo entenderás después. Nuestro deber, nuestra parte, es estar en total confianza de Dios. Ayer estuvimos viendo con mis hijos la historia de John Bieber, no sé
sé si pronuncié bien su apellido, el inglés en Inglaterra, que estuvo más de 12 años en la cárcel por predicar el Evangelio, y en ese transcurso él escribió aquel libro que después de la Biblia tuvo mayor influencia en el mundo, que es El progreso del peregrino. 12 años escribiendo en la cárcel, entre ratones, humedad, en 1667. Fue escrito ese libro, publicado después años anteriores, que hoy en nuestros días aún persiste esa literatura. Sigamos en Juan capítulo 13, versículo 8. John no entendió por qué los 13 años y probablemente murió sin entenderlo, pero ese libro ha influenciado a muchos cristianos, misioneros, pastores, incluso, que en su momento no lo entendió. Juan 8. Pero le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Y volvió a utilizar la palabra nicto. Tú no lo entiendes ahora, pero después, cuando escribió Pedro sus cartas, quebrantado, zarandeado como a trigo, Jesús había orado por él para que su fe no faltara, no cesara, no muera, no acabe. Cuando un hermano o una hermana está pasando por dificultades y tormentas de la vida, nuestra oración por aquel hermano, nuestra hermana, debe ser primordialmente que su fe no falte. Como Jesús le dijo a Pedro: yo he orado, dice, no para que evites ese sufrimiento, no para que evites ese sinsabores de la vida. Jesús oró para que la fe de Pedro no falte en ese momento. Y cuando nosotros oramos, decimos: hermanos, Padre, te oro por fulanito, te oro para que en este momento difícil de su matrimonio, que su fe no falte, que su confianza no falte, que se agarre de ti, de tu palabra, en tus promesas, y que salga a flote. Ese debe ser nuestra oración por cada hermano y hermana que está pasando por situaciones difíciles de la vida. Y a veces hasta uno se siente, cuando se siente en una situación como que se le escapa de la mano. Lucas capítulo 22, versículo 31, dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para censurearos como a trigo, pero yo he rogado por ti, Jesús está rogando por él, que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y en el momento crucial el Señor lo levanta, y después Pedro escribe, primera de Pedro capítulo 2 versículo 21, dice: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplos para que sigáis sus pisadas. Ejemplo de humildad, que cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando le vituperaban no agarraba amargura ni rencor, sino perdonaba. Entonces Jesús le respondió, estoy en el versículo 8 de Juan 13, si no te lavare, y volvió a utilizar la palabra nicto, no tendrás parte conmigo, no tendrás nada que ver conmigo. Y esa frase fue muy fuerte para Pedro. Si no dejas que te lave, no vas a tener parte conmigo. ¿Qué estaba haciendo aquí Jesús? ¿Qué estaba haciendo aquí Jesús? Estaba dando un significado en ese momento totalmente espiritual, hablando aquí ya de lavar la suciedad y la contaminación
del pecado provocada por nosotros. En ese momento el orgullo, la soberbia estaba ensuciando la cabeza de Pedro. Pedro sigue diciendo, no, 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 no. Él seguía en su orgullo de no lavar. Seguía con su concepto de que no debería Jesús lavarle los pies. Y Jesús hace una aplicación totalmente espiritual, como vamos a ver a continuación en el versículo 9 de Juan 13. Le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Quiero que noten que dijo no solo los pies, sino las manos y la cabeza. Y ahí hay una verdad espiritual que voy a tratar de explicar en el versículo 10. Versículo 10. Jesús le dijo, el que está lavado, no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Y la limitante de nuestro idioma hace que no se comprenda la profundidad de lo que el texto está diciendo. Estudiando un poco más adentro, cuando Jesús le dice el que está lavado, está utilizando el vocablo de la palabra griego louo, L-O-U-O, louo, que significa bañarse totalmente. Significa estar limpio totalmente. Esto hace una alusión referente a la limpieza moral y espiritual, limpieza de pecado. Jesús le dijo, el que está lavado totalmente limpio de pecado, no necesita sino lavarse. Aquí usa el vocablo otra vez, nito. Es un poco, pero si le siguen bien la corriente, se van a dar cuenta. Que es lavarse los pies, la cara y las manos, nito. Ejemplo, es como si tú terminaras de bañarte y estás todo limpio. Pero después te vas y das de comer al perro y de paso lo acaricia un poco. ¿Vuelves a bañarte todo? No, solamente te lavas las manos. Aquí Jesús está hablando de una manera espiritual, de que los que hemos creído en Él, en Jesús, estamos totalmente limpios de pecado, porque Él fue el Cordero que borró, limpió todos nuestros pecados. Pero a veces nos ensuciamos las manos, los pies y la cabeza, y a veces vemos cosas que ensucian nuestro corazón. No debemos de lavarnos todos, pero por eso nos dice primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si confesamos nuestros pecados, lo que hemos nacido de nuevo, lo que hemos sido limpiados totalmente del pecado, pero a veces nos ensuciamos en el caminar de la vida, en el caminar de este mundo. Pisamos cosas que ensucian nuestros pies y nos lleva a lugares donde no debemos estar. Nos lleva a veces por caminos torcidos. Probamos con nuestras bocas, con nuestras manos, cosas que no debemos. Podemos hacer tantas cosas. Nuestros ojos ven cosas que no deben ver, que desagradan a Dios y lo ofendemos. Nuestros oídos oyen a veces cosas o escuchan cosas que no tienen nada que ver con un cristiano. Retornamos en el versículo 10. El que está lavado, bañado totalmente, no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Aquí la palabra limpio es otra palabra distinta. Es la palabra griega katsaros, y significa literalmente limpio. También significa puro, pero esto habla de una pureza espiritual
y moral. Fíjese la lección tan profunda que Jesús está dándole a sus discípulos. Y les dice, ya vosotros estáis limpios de todos sus pecados, por la sangre de Cristo que iba a ser derramada. Ellos ya habían sido justificados por la fe, así como Abraham lo fue. Versículo 10, al final dice, ya vosotros estáis todos limpios, aunque no todos están limpios totalmente. Se refería a Judas. Él nunca fue limpio totalmente, nunca nació de nuevo. Vea lo que Jesús le dijo a los fariseos en Mateo capítulo 23, 25 en adelante. Dice, ay de vosotros escribas y fariseos, hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia, vocablo cátzaro, que significa limpio o puro. Primero lo de adentro del vaso y del plato, para que también lo de afuera sea limpio. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejante a sepulcro blanqueado, que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro estáis llenos de huesos muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Otra vez los religiosos, una hipocresía en ellos. ¿En qué consistía su hipocresía? En apariencias. Mostraban lo que no era en realidad. ¿Qué le interesa más a Dios? ¿Lo de adentro o lo de afuera? Pero el asunto aquí es que también era una ceremonia que lavaban los vasos, los platos, como una ceremonia que ellos hacían como símbolo de pureza espiritual. El verdadero sentido de los vasos limpios, platos limpios, simbolizaba la pureza que deberían de tener por dentro, la cual no lo tenían. Pregunta, ¿en qué se complace más el Señor? ¿En sacrificios? Hay un día en que la cristiandad celebra, que a veces rayan el paganismo, países donde, no voy a mencionar los países, hay gente que hasta se crucifican literalmente, lo cual es una aberración, porque el sacrificio de Cristo ya pagó y murió por nosotros. Sin embargo, en ese paganismo algunos le entrevistan, algunos periodistas le entrevistan en la televisión y dicen, ¿y por qué lo haces? Dice, contesta a algunos de ellos, para que mis pecados sean perdonados. ¡Qué ignorancia! Entonces, ¿eso significa que todos debemos ser crucificados? ¿Acaso no pagó Jesús ya por todos nosotros, los justos por los injustos? Y la gente sigue con esa misma actitud de cuidar lo de afuera, cuando el verdadero cuidado debe ser lo de adentro. La verdadera limpieza debe ser de adentro. Complacer más al Señor. Complace más al Señor en esos días de Cuaresma, ¿no? Que dejes de comer hamburguesa, o en que dejes de mentir, en que dejes de robar. ¿Qué le va a complacer más a Dios? Bueno, acuérdense que Jesús estaba con los 12 discípulos, solamente con los 12. 11 estaban limpios, habían reconocido su necesidad de Dios. Bienaventurado por reconocer que eran pobres de espíritu, reconocer que su propia justicia no podían hacer nada, pero otra vez seguía presente
y escuchando, y tenían una apariencia impecable, pero no había sido lavado por dentro. Estoy hablando de Judas. El cristianismo es una relación. El cristianismo es una relación personal con Jesús. Y tú debes de analizar y examinarte si estás o no en la fe. ¿Qué significa esa frase? Si estás verdaderamente limpio con la sangre de Cristo. Y la palabra de Dios nos dice ahí en el versículo 11, continuando con el capítulo 13 de Juan, porque sabía a quién le iba a entregar. Por eso dijo, no estáis todos limpios, porque sabía a quién le iba a entregar. Jesús sabía. Otra vez vemos aquí la manifestación de su soberanía. Por eso dijo, no estáis limpios todos. Aquí limpio usa la palabra cápsaro. No estáis todos limpios, no estáis todos puros internamente hablando. No están limpios moralmente y de corazón en el interior, en lo profundo del ser humano. No todos, porque Jesús conocía el corazón de todos, conocía el corazón de Judas. Versículo 12. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y le dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Pregunta, ¿sabéis lo que os he hecho? Acuérdense de que ellos estaban peleándose. Tengan presente eso, estaban peleando, discutiendo de quién iba a ser el pastor, de quién iba a ser el misionero, de quién iba a ser esto, de aquello, yo el primero, vos el segundo, y estaban ahí repartiendo, ¿no? Después de que hubo lavado los pies, se puso su manto, volvió a la mesa y le dijo, me imagino así, con una seguridad y con una presencia impactante de la manifestación de Dios Padre en la vida de Jesús, les pregunta, ¿saben lo que os he hecho? Les estoy preguntando, ¿saben? ¿Comprenden lo que les he hecho? Versículo 13. Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. El vocablo señor viene del griego kurios, que significa soberano, ungido, amo, dueño de todo el universo. El yo soy, el título que se le daba a Dios en el Antiguo Testamento y que es aplicable también a nuestro Señor Jesucristo, lo cual habla de su divinidad y de su igualdad en la misma sustancia del Dios Padre. Vosotros me llamáis maestro y señor y decís, bien, porque lo soy. Ciertamente el creador del universo, Jesús había dicho en Mateo 20, 28, yo no he venido para servir, yo no he venido para ser servido, sino para servir y dar mi vida en rescate por muchos. En el libro de Efesios, capítulo 5, versículo 25, dice, cuando habla también de los maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ellas hasta la muerte. Nosotros los maridos debemos amar a nuestras esposas. Aquí hay mucho que aprender. En Juan capítulo 13, versículo 14, continuó en el mismo capítulo, pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros. Era totalmente una enseñanza. Aquí Jesús vuelve otra vez al asunto literal, de lavarse los pies como un acto de humildad, pero no era como muchos han entendido la enseñanza literal. Jesús le da una connotación totalmente espiritual, porque por las palabras que están en el griego denotan una limpieza moral y espiritual y limpieza
de corazón. Versículo 15. Porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Ejemplo. Bueno, recuerdo una vez, mi concuñado fue a uno de los campamentos, trabajaba en una de esas empresas cristianas, por decirlo así, y fue obligatoriamente a uno de los campamentos que se había organizado su empresa. Y él dijo, por 2 días nadie tenía que hablar con nadie. Nadie tenía que hablar con nadie, bueno, que vos tenías que estar ahí mirando los pajaritos, mirando todo aquello, pero vos no podías pronunciar ninguna palabra, cuenta él. Y que estaba ahí el pastor, y los pastores tenían sus asistentes, tenían como 3, 4 asistentes. Y me dice él, para mí fue chocante, me dice él. Y dice, ¿y por qué? Te digo, no, porque justo cuando yo entré en el salón ahí de reunión, el pastor, había una puerta aquí al costado, ¿sí? Y el pastor termina su prédica y se da la vuelta y está la puerta cerrada. Y le dice a su asistente, mira asistente, y dice, hace así la seña para que le abra, para que él pueda pasar. Entonces, el pastor no se animó a él abrir ahí y después de cerrar, sino que su asistente corrieron, dice, y como le abrieron esa puerta y así se inclinaron delante de él y él pasó. Dice, eso acá en Paraguay, no estoy hablando de otro país, ¿verdad? Y decía él, a mí fue chocante, dice eso. Y ahí, bueno, cada quien, ¿verdad? Pero así andamos. En el versículo continuamos, ¿verdad? Son ejemplos y dice, se llaman cristianos, ¿verdad? Pastores. Pero la Biblia nos enseña y nos instruye a rechazar ese espíritu, esa actitud de ser número uno. Literalmente he visto yo cómo discuten los hermanos en eventos, da vergüenza decirlo, pero es la verdad. Las Escrituras también no esconde nada, nos dice que los discípulos eran iguales a nosotros. Lo cual muestra que tenemos mucho que aprender. Entonces dice en el versículo 16, continuando, de cierto os digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Note, una cosa es saber y otra cosa distinta es hacerla. Todos sabemos, pero ¿cuántos hacemos? ¿Cuántos seguimos peleándonos por tener el primer lugar como los fariseos, los primeros asientos de las sinagogas? Bueno, el tener el conocimiento es el paso número 1, pero el paso número 2 es hacerla. Los verdaderos discípulos no solamente son oidores, sino hacedores de la palabra de Dios. Santiago 1:22. Predicarle, muchas veces le predicamos a gente del arrepentimiento. Saben que se tienen que arrepentir, pero no se arrepienten. Saben que tienen que perdonar, pero no perdonan. Más bienaventurados sois si sabéis y hacéis. Dice, el verdadero discípulo se complementa cuando sabe y lo hace. Jesús le está dando la lección y ellos ya sabían, solo le faltaban hacer. Ellos aprendieron la lección. Se distinguieron, incluso los discípulos después se distinguieron tiempos atrás, 50 días después en el que Jesús murió, cuando llegó el Espíritu Santo, Pentecostés, son transformados los hombres, dejando atrás de ser hombres acelerados, orgullosos, soberbios, y se volvieron hombres totalmente sólidos, maduros, firmes. Y hasta aquí
lo que nos alcanza de tiempo. Oremos. Padre eterno, muchas gracias te damos por este momento en el cual pudimos estar un poquito leyendo acerca de las grandes enseñanzas que tú nos muestras día a día en tu palabra. Gracias por este ejemplo, gran ejemplo de humildad que tú nos has dejado a tus discípulos y se ha transferido también a nosotros, tus hijos aquí presentes, Señor, de ejemplo de humildad, de no ser el número uno, sino estar siempre dispuesto a servirnos y dejarnos a nosotros mismos para poder servir a otros, Padre Celestial. Gracias, oh Dios, en Cristo Jesús. Amén.